Bienvenidos a Vestigios de Justicia, donde cada rastro cuenta una historia y cada historia merece ser escuchada. Hoy caminaremos entre las sombras del caso de Suzuka Hatakeyama, una madre que acabó con la vida de su propia hija en busca de libertad. Y como si eso no bastara, también provocó el deceso del mejor amigo de la pequeña, convirtiéndose en una madre que eligió destruir en vez de proteger, dejándonos una historia que nos obliga a mirar la cara más oscura del ser humano, donde el amor fue reemplazado por crueldad y horror. El 9 de abril del 2006, Suzuka, de 33 años, realizó una llamada a emergencias anunciando que su hija Ayaka, de 9 años, había desaparecido. Lamentablemente, al día siguiente, su cuerpo sin vida fue encontrado en el río Fujikoto, a 10 kilómetros de su hogar en el pueblo Fujisato, prefectura de Akita. El médico forense que realizó la autopsia y la Facultad de Medicina de Akita concluyeron que no hubo delito. La policía determinó que se trataba de una pérdida accidental, afirmando que Ayaka resbaló por accidente y cayó al río siendo arrastrada por la corriente, lo que hizo que el equipo de investigación se redujera drásticamente de 80 a solo 20 agentes. Sin embargo, pronto comenzaron a surgir ciertas dudas. Su cuerpo no presentaba heridas visibles, signos de golpes o arrastre. También su ropa y zapatos estaban intactos, como si alguien la hubiese colocado allí con extremo cuidado. Para el pequeño pueblo de Fujisato, la certeza de la policía no llevó ningún consuelo. Por el contrario, dejó una profunda sensación de vacío y de que algo no estaba resuelto. ¿Cómo una niña de 9 años puede aparecer sin vida en un río tan lejos de su hogar y que nadie responda por ello? La comunidad, silenciosa pero atenta, comenzó a preguntarse si detrás de ese veredicto no había algo más, algo que se estaba eligiendo no ver. Mientras tanto, Suzuka, quien había repartido folletos hechos a mano solicitando información sobre su hija, afirmó frente a los medios que no confiaba en los informes policiales, asegurando que había alguien detrás del deceso. Con el paso de los días comenzaron a circular rumores en voz baja, sosteniendo que Suzuka, quien vivía de prestaciones sociales, deseaba que la pérdida sea considerada un crimen para acceder al beneficio económico destinado a las familias de víctimas de delitos. Una sospecha dolorosa e impensable, pero que poco a poco comenzó a ganar espacio en las conversaciones que nadie se atrevía a tener en voz alta. El 17 de mayo del 2006, una nueva sombra cayó sobre la comunidad. Yoneyama Takenori, de 7 años, había quedado en encontrarse con un amigo a jugar, pero nunca llegó. A la tarde, sus padres, desesperados, se comunicaron con emergencias y rápidamente se organizó una búsqueda con la participación de policías y vecinos, todos unidos con la esperanza de encontrarlo a salvo. Lamentablemente, al día siguiente esos deseos se quebraron. Un hombre que trotaba por la zona encontró su cuerpo sin vida abandonado en la hierba junto a un camino cercano al río. La escena era silenciosa y desoladora, como si alguien hubiera dejado allí no solo su cuerpo, sino también una verdad demasiado oscura como para ser ignorada. A partir de ese momento, la atmósfera en Fujisato cambió. Ya no se trataba de accidentes ni suposiciones. Por primera vez, la palabra asesinato comenzó a resonar con fuerza y el miedo dejó de ser un murmullo para convertirse en un grito que pedía justicia. La policía de Akita estableció una sede de investigación y revelaron un dato inquietante. El cuerpo de Takenori presentaba una marca distintiva en el cuello, lo que abría la posibilidad de que su pérdida no fuese accidental. Días después, los resultados de la autopsia confirmaron esas sospechas, afirmando que la causa de su deceso fue estrangulamiento, una conclusión tan dolorosa como definitiva, que dejó en claro que alguien había puesto sus manos sobre la vida de un niño. Posteriormente se supo que Ayaka y Takenori eran grandes amigos, vivían a metros de distancia y solían jugar con frecuencia.
Esta coincidencia no tardó en llamar la atención de los medios. Una madre que había perdido a su hija en circunstancias confusas y un niño al que le arrebataron la vida de forma violenta, unidos por un vínculo cercano. Pero no solo la prensa reparó en ese detalle. La policía también comenzó a ver con inquietud lo que hasta entonces parecía ser una simple coincidencia. 2 niños cercanos a Suzuka, 2 pérdidas en pocos meses y una sospecha que empezaba a tener forma. El 18 de mayo del 2006, un vehículo policial sin identificación se estacionó cerca de la casa de los padres de Suzuka, con el fin de evitar conflictos con los medios de comunicación que comenzaban a llegar al lugar. Sin embargo, ella parecía enojada tanto con los corresponsales como con los oficiales, e incluso hubo una escena donde se dirigió violentamente hacia los periodistas. El 27 de mayo del 2006 convocó una rueda de prensa que fue transmitida por varios medios locales. Frente a las cámaras negó con firmeza ser una madre descuidada. Con voz contenida dijo que amaba profundamente a su hija y que jamás habría permitido que algo malo le sucediera si hubiese estado en sus manos evitarlo. Luego, en un momento que sorprendió a muchos, compartió una información que hasta entonces no había mencionado. Aseguró que 2 semanas antes del crimen de Takenori vio a un hombre sospechoso en un vehículo observando con insistencia a los niños a la salida de la escuela, afirmando que le llamó la atención su actitud y que lo notó vigilante como si estuviera esperando algo. Sus palabras parecían, al menos en apariencia, un intento por colaborar con la investigación, pero para algunos fue justamente ese detalle tardío, esa repentina memoria que no había sido mencionada ni en los primeros días ni durante los interrogatorios, lo que encendió las alarmas. La figura de Suzuka, que hasta entonces había oscilado entre el dolor y la sospecha, comenzaba a inclinarse hacia un terreno mucho más inquietante, el de quien no solo guarda silencio, sino que podría estar construyendo una versión. El 4 de junio del 2006, la policía finalmente dio un paso decisivo. Arrestaron a Suzuka bajo sospecha de haber abandonado el cuerpo de Takenori, ya que encontraron fluidos corporales y manchas de sangre del niño en su casa. Días después declaró que lo llevó con el pretexto de entregarle un recuerdo de Ayaka. Sin embargo, según sus palabras, lo que sucedió a continuación la desbordó. Cuando vio que Takenori parecía feliz a pesar de la ausencia de su hija, su reacción fue violenta y mortal. Se encolerizó, incapaz de soportar que el niño pudiera mostrar alegría ante la tragedia que la consumía. El 25 de junio del 2006 fue arrestada bajo sospecha de haberle quitado la vida a Takenori, un giro inesperado que para muchos ya no parecía tan sorprendente. El 14 de julio del 2006 cambió su declaración sobre lo sucedido con Ayaka. En un principio dijo que ella había ido a jugar con Takenori, luego afirmaba que habían ido juntas a ver los peces, pero accidentalmente cayó del puente y molesta se fue a su casa dejando a la niña atrás. Al día siguiente volvió a declarar admitiendo que la había lanzado por el puente, confesando lo siguiente: Ayaka quería ver los salmones de cerca, así que la llevé al puente de Osawa. Ya había pasado la puesta de sol y no podíamos ver la superficie del río, así que le dije vamos a casa, pues ya me encontraba muy cansada. Luego de eso, la sudorosa Ayaka se me acercó de repente y como yo no sudo, me asusté mucho. Así que la empujé de la barandilla y pensé, al fin puedo ser libre en Tokio. El 18 de julio del 2006 fue detenida bajo sospecha de haberle quitado la vida a su propia hija. Ese mismo día, la Fiscalía del Distrito de Akita presentó cargos formales por el deceso de Takenori. Semanas más tarde, el 9 de agosto del 2006, también fue acusada por la pérdida de Ayaka. En el mes de junio, esta fotografía publicada en una revista conmocionó al país entero. Según se dijo, aquella imagen capturaba el alma errante de Takenori, un espíritu que desde entonces habitaría silenciosamente la casa de Suzuka.
Cuando le mostraron el material a su padre, no dudó ni un instante. Afirmó con absoluta certeza que aquel era sin lugar a dudas su pequeño hijo. El 12 de septiembre del 2007 se llevó a cabo la primera audiencia en el Tribunal del Distrito de Akita. El objetivo era claro: determinar si en los hechos existió o no una verdadera intención mortal. Tiempo después, el 25 de enero del 2008, la Fiscalía solicitó la pena capital, alegando que Suzuka no se mostraba arrepentida. En cambio, la defensa pidió una pena fija de prisión, afirmando que aún quedaba algo en ella que podía ser salvado. Por recomendación de un psiquiatra, comenzó a escribir un diario, en un intento por ordenar sus emociones o por entenderse a sí misma. En una de las páginas dejó escrito lo siguiente: tengo remordimientos y pensamientos sobre Takenori, pero en comparación con Ayaka casi no siento culpa. Su padre va a la estación de policía y golpea las paredes, pero no entiendo por qué está tan enojado. Todavía tiene otros 2 hijos. Realmente lo envidio. Sus palabras, escritas con la aparente calma de quien no logra conectar con el sufrimiento ajeno, revelaban una frialdad que sobrecoge. No hay lamentos ni un intento real de comprender el dolor que dejó atrás. Solo una mirada distante, casi desapegada, que reduce la tragedia a una reflexión egoísta. Habla del padre de Takenori y se pregunta por qué está tan enojado, como si su dolor fuera una reacción excesiva. Dice que lo envidia porque aún le quedan 2 hijos, y en esa comparación tan insensible como calculada queda descubierto su lado más oscuro, una mente que razona el sufrimiento pero no lo siente, así como una voz que escribe pero no tiembla. Durante las audiencias, Suzuka afirmó sufrir pérdida de memoria. El psicólogo Hirosaku Hasegawa, quien la entrevistó en varias ocasiones durante su reclusión, sostuvo que padecía amnesia disociativa, una condición en la que la mente de manera inconsciente borra recuerdos traumáticos como un mecanismo de defensa ante un evento impactante. Para ayudarla a recuperar la memoria, le sugirió imaginar las escenas como si fueran fragmentos de una película, reconstruyendo fotograma por fotograma. En una de esas evocaciones, Suzuka le contó que vio la imagen de un vestido azul, el mismo color que llevaba Ayaka aquel día. Luego, en otra escena, la cabeza de la niña asomándose por la barandilla, mirando hacia abajo con un pequeño juguete en la mano. El objeto cayó y en un gesto casi automático, Suzuka extendió el brazo derecho, tocando accidentalmente a su hija. Después de relatarlo, rompió en llanto y dijo que no quería seguir hablando. El psicólogo interpretó ese momento como un episodio de trastorno de conversión, una forma en la que el conflicto emocional profundo se transforma en síntomas físicos como dolor o parálisis, algo que, según él, suele aparecer durante los interrogatorios policiales. Cree que Suzuka podría estar entremezclando la realidad y la fantasía, y que la verdad quizás no se encuentra en lo que recuerda, sino en aquello que se niega a decir. El 19 de marzo del 2008 se llevó a cabo la audiencia de sentencia. El Tribunal del Distrito de Akita, con el juez presidente Toshiro Fuji a la cabeza, la condenó a cadena perpetua. Según el fallo, ambos decesos fueron cometidos con intención mortal, pero no hubo premeditación. Aún así, ni la fiscalía ni la defensa quedaron conformes y ambas partes decidieron apelar, abriendo así un nuevo capítulo de esta historia ya marcada por el dolor y la incertidumbre. Con el permiso del juez, Suzuka se dirigió a los padres de Takenori. Se quitó lentamente las sandalias, se arrodilló ante ellos y con la voz quebrada les dijo que lamentaba profundamente haberles arrebatado a su hijo. Luego rompió en llanto e inclinó la cabeza en señal de disculpa. La madre de Takenori cerró los ojos conteniendo las lágrimas con un dolor silencioso. El padre, en cambio, permaneció inmóvil, su rostro no cambió, como si el peso de la pérdida ya lo hubiera endurecido para siempre.
pero ni una disculpa ni una lágrima podrían llenar el abismo que dejó la ausencia de Takenori. Quizás para sus padres escuchar esas palabras fue como abrir una herida que nunca terminó de cerrar. Un gesto tardío que no redime, que no repara y que en el silencio de sus miradas dejó flotando una verdad más dolorosa que cualquier sentencia. Nada de lo dicho podría devolverles a su hijo. El 25 de marzo del 2009 se llevó a cabo la audiencia de apelación en el Tribunal Superior de Sendai, bajo la presidencia del juez Toshinori Takehana. Él respaldó la decisión previamente tomada por Toshiro Fuji. La defensa continuó su lucha apelando nuevamente, pero el 19 de mayo decidieron retirar la petición, confirmando finalmente la sentencia de cadena perpetua. Hoy en día permanece recluida en la prisión de Fukushima, cumpliendo la pena que cerró un capítulo pero que dejó heridas que quizás nunca sanen. Suzuka no fue una madre, fue una sombra que oscureció la inocencia de Ayaka y de Takenori, dejando atrás solo sufrimiento y una tragedia irreparable. Este caso no es solo un recordatorio de la crueldad humana, sino una advertencia de lo que ocurre cuando el mal se oculta detrás de la apariencia más cercana y confiable. Ayaka y Takenori merecen ser recordados no solo por la brutalidad de su final, sino por la vida que les fue arrebatada y por los sueños que nunca llegaron a cumplir. El mundo sigue adelante, pero el eco de la ausencia de esos niños nos golpea, dejándonos con la sensación de que algo profundo y valioso se ha perdido para siempre. Bajo la mirada eterna de la luna, ninguna verdad se oculta para siempre. Gracias por acompañarme en esta historia y espero verte en la próxima.